en esta jornada que está enmarcada en un proyecto que tiene el COF sobre infancias cuidadas, del cual ya va a ser la presentación Nathalie, y va a detallar un poquito quiénes son las dos que nos acompañan hoy. Acá un placer recibirlas y un placer también tener en el distrito a Melissa, que fue compañera seguramente de muchos de ustedes en alguna institución. Bueno, las dejo con la presentación con Nathalie y les vuelvo a reiterar el agradecimiento por estar. Bueno, nosotras queremos contarles que esta es una de las acciones que está enmarcada en este proyecto de Infancias Cuidadas, que apunta a la detección, a la promoción y a las formas de abordar las distintas violencias que se expresan hacia niños, niñas y adolescencias, entendiendo que, bueno, las violencias sexuales como la máxima expresión de las violencias. Esta es una de las acciones. Tenemos también programado para noviembre la proyección de una película referida a la temática, talleres con familias en las distintas instituciones educativas, bueno, encuentros en el instituto con estudiantes en formación y, bueno, programamos un cierre con la idea de articular con la Escuela de Artística, pensando en alguna producción visual que visibilice esta problemática. Queremos agradecer principalmente a ellas que se acercaron para ofrecer este encuentro, bueno, al cuerpo de inspectores y de inspectoras, principalmente a Mirna por haber apoyado este proyecto, al centro educativo que desinteresadamente ofreció sumarse a esta propuesta, al centro cultural que, bueno, se dio el espacio y todos los recursos que necesitamos para el desarrollo de esta jornada, bueno, y a todas las que están presentes hoy acá. Bueno, creo que nada más, espero no haberme olvidado de nada. Las presentamos brevemente, después ellas ya van a hablar solitas. Ella es Clelia Severini, es licenciada en Trabajo Social, fundadora y actual presidente de la ONG Creer Sí de Bahía Blanca, fundadora del primer grupo de sobrevivientes adultos víctimas de abuso sexual en la infancia. Y bueno, Meli Di Marco, Melissa, licenciada en Psicología, psicóloga, prestadora de la ONG desde el 2013, integrante de la comisión directiva de Creer Sí y ex integrante del equipo del taller de arte abordado por la misma institución. Bueno, damos la palabra a ellas. Nos propusimos trabajar en base a dos ejes, que son los ejes que rigen hoy día también nuestras actividades. Uno de ellos es brindar atención gratuita, atención psicológica gratuita a los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual y orientación y contención a sus familias. Acompañamos a sus familias durante todo el proceso. Y el otro gran objetivo es desarrollar campañas de prevención a través de charlas, talleres en distintas instituciones de la comunidad, colegios de profesionales, hacemos jornadas de capacitación, sí, de debate. La idea es dar a conocer el tema, brindar recursos, convencidos de que mientras más se conozca sobre un tema, mejor se lo va a poder enfrentar. En cuanto al primer objetivo, que es brindar tratamiento psicológico gratuito, las familias generalmente después de hacer las denuncias en Fiscalía o en la Comisaría de la Mujer, son derivados a nuestra institución, aquellos que son familias que no cuentan con obra social o cuya obra social por ahí le ofrece demasiadas dificultades para brindar tratamiento. Hacemos una entrevista de admisión, evaluamos en equipo cuáles son las características de esa familia, de esa situación abusiva, y bueno, si decidimos
incorporarlos, los derivamos a una de nuestras psicólogas prestadoras. Tenemos 6 psicólogas prestadoras que atienden a los chicos una vez que los derivamos, los atienden en sus consultorios particulares. El acompañamiento que se hace es, por un lado, nosotros vamos informando a las familias cómo va la investigación penal, se les brinda apoyo también. Tuvimos en este momento, o sea, después de la pandemia y además porque tuvimos que mudarnos de lugar, no está en funcionamiento, pero teníamos un taller de madres para brindar apoyo a las mamás. Las mamás sufren mucho todas estas situaciones, es muy importante el grupo de apoyo y la orientación que se les pueda ir dando. Y a los chicos se les brinda, mientras están haciendo la terapia, la posibilidad de ir a un taller de arte que está a cargo de una profesional, de una escultora y un equipo formado por una psicóloga y una trabajadora social, como para que puedan ir elaborando, junto con el tratamiento y la terapia que van haciendo, ir elaborando su trauma, su dolor, también con unos resultados muy interesantes, muy importantes. Y además, en cuanto a prestación de atención, nosotros formamos un grupo de sobrevivientes que son adultos, hombres y mujeres que fueron víctimas de abuso en su infancia o en su adolescencia, y esto lo fundamos a partir de la demanda, o sea, que teníamos de gente que aún haciendo un tratamiento psicológico necesitaba algo más para sentirse mejor. Y bueno, formamos este grupo de apoyo, de acompañamiento, también con resultados muy buenos. Esto en cuanto al apoyo, digamos, de las víctimas. Y después, como les decía, las tareas de prevención las hacemos a través de charlas, talleres y jornadas durante todo el año. Distribuimos folletos que también aquí dejamos. Y bueno, la idea es, como les dije antes, visibilizar. Con respecto al tema específico del abuso sexual, voy a hacer una breve referencia a cómo llegamos al día de hoy a hablar y a concebir el abuso sexual tal como está ahora, ¿no? O sea, pensemos que esto no ocurrió siempre así. Si bien el abuso sexual históricamente se dio en casi todas las sociedades desde siempre, sabemos que no se podía hablar ni denunciar ni recibir ayuda como ocurre ahora. Hubo todo un proceso que se dio en las últimas décadas. Principalmente es a partir de la década del 70, que es en Estados Unidos donde comienzan a prestar atención en el tema de maltrato infantil y a tomar a los niños y niñas como objeto de estudio. Y dentro del maltrato infantil comienzan a estudiar el abuso sexual. Esto se debe a que hay una corriente muy importante de profesionales muy comprometidos que comienzan a tener otra mirada hacia la niñez. Este proceso se empieza a dar en Latinoamérica y concretamente en la Argentina a partir de la llegada de la democracia, o sea, a partir de mediados de los 80 y de los 90. Ahí se incorpora la Declaración de los Derechos del Niño a la Constitución, se modifica el Código Procesal Penal sobre finales del 88, o sea, no existía, no estaba tipificado el abuso sexual como delito en el Código. Bueno, ocurre eso. Hay también un grupo de profesionales que se comprometen mucho con las niñeces. Se empieza a producir bibliografía específica, comienzan a poder hacerse las denuncias, los juicios, empiezan a haber condenas, instituciones que brindan asistencia, como les decía, el Centro de Asistencia a la Víctima. Nosotros, a partir
partir del 2005, alguna otra institución también comienza a partir, y esto permite toda una evolución que hace que la gente se sienta acompañada y se anime a denunciar y cada vez sea mayor esta visibilización. De todo modo, como todo proceso que avanza, tiene sus retrocesos. Esta visibilización, o sea, mientras se pensaba que el abuso sexual era privativo de las clases más carenciadas, es como que toda la sociedad avanzaba. Cuando empezaron a hacerse denuncias a nivel de papás, de nivel o familiares, de nivel medio y alto, comenzó a haber una contracorriente y surge lo que comienza a utilizarse el SAP, que es el síndrome de alienación parental. Habrán escuchado hablar, es un concepto que inventa un médico psiquiatra estadounidense acusado de abuso sexual, en el que decía que las mamás le lavan el cerebro a los chicos, introducen las historias que ellas quieren y los chicos repiten estas historias. Bueno, este síndrome de alienación parental en Estados Unidos fue desechado rápidamente por carecer de fundamento científico. Sin embargo, finales de los 90, principios del 2000, un juez argentino, Cárdenas, un juez de familia, toma este concepto, escribe un escrito corto que se llama El abuso y las denuncias de abuso, en el que habla de esto, de que las mamás le lavan el cerebro a los chicos y esto tiene una gran aceptación en algunos jueces y que realmente, tiene como resultado que terminan haciendo revinculación de los chicos con los padres en los casos de denuncia de abuso sexual y da lugar a las falsas denuncias, a la historia de las falsas denuncias que nosotros, por supuesto, no apoyamos. Esto cada tanto aparece. Quiero dejar aclarado que esto se da principalmente en las clases medias y altas, gente que tiene mucho poder. Esto aparece cada tanto. Cada tanto habrán escuchado que hay como una contracorriente que habla de las falsas denuncias y para nosotros esto, digamos, es muy negativo porque la visibilización es muy lenta, cuesta mucho y si bien se va avanzando, cuando aparece esto, que significa un retroceso, hay que volver a simplificar nuestros conceptos, nuestras opiniones, porque lo que hace esto es confundir a la gente y atemorizarla. Porque ¿qué hacen quienes hablan de falsas denuncias? Dicen que las mamás mienten, que los chicos mienten, ¿no? Además desprestigian a los profesionales que apoyan a los niños. Pero es un trabajo que se va dando. Mientras tanto, apostamos a que esto siga avanzando y visibilizándose. El abuso sexual es El abuso sexual es una categoría que está incluida dentro de otra categoría, que es el maltrato hacia las infancias y adolescencias. Y a su vez, el maltrato hacia las infancias y adolescencias, el maltrato infantil, está incluido en otra gran categoría que es la violencia familiar. La violencia familiar es la violencia que se da entre los miembros de un grupo familiar. Tenemos el maltrato hacia las infancias, la violencia de género y el maltrato a ancianos. La violencia de género es la que se da en pareja, el maltrato a ancianos es a los ancianos de la pareja y el maltrato hacia las infancias es el maltrato hacia los niños, niñas y adolescentes. Niñas, niñas y adolescentes. En cuanto al maltrato a las infancias o el maltrato infantil, tenemos dos formas de considerar, las formas activas y las formas pasivas. Entre las formas activas tenemos el maltrato físico, el maltrato emocional, el maltrato físico, que serían golpes, tirones de pelos, empujones,
El maltrato emocional estaría dado por desvalorización, insultos, no tener en cuenta a los chicos, el abuso sexual, que después lo tomamos, y unas formas pasivas, que es el abandono físico, que sería no brindar vestimenta, alimentos, educación a los chicos, el abandono emocional, no tener en cuenta sus intereses emocionales. Se le puede dar todo lo anterior y no tener en cuenta su aspecto emocional. La falta de puesta de límites también es considerada un abandono emocional. Y después tenemos otra forma de maltrato, que son los niños testigos de violencia. O sea, son los niños que presencian situaciones de violencia dentro de su hogar. Es tanto el daño que reciben que es considerado uno de los índices de maltrato. Pasamos ahora al abuso sexual. El abuso sexual es una de las definiciones, es una forma de abuso de poder por el cual un adulto somete y o se impone con distintos grados de violencia física o emocional sobre un niño que por su condición de tal no está en condiciones de defenderse, perturbando gravemente su evolución. Comprende la implicación de niños, niñas y adolescentes en actividades sexuales para satisfacer necesidades de personas adultas, sean estas familiares, incesto, y cuidadores o no. Incluye tocamientos, exhibicionismo, estimulación de genitales, sexo oral, participación en material pornográfico, masturbación del adulto y o del niño, penetración anal y genital, violación, etc. El objetivo central de estas conductas es la gratificación sexual, de control y o dominio del agresor. Esto lo agregamos porque no está especificado en nuestros códigos, pero en la Ciudad Autónoma de Cantabria, en España, el código expresa que el abuso sexual también puede ser cometido por una persona menor de 18 años, cuando ésta es significativamente mayor que él o la menor víctima, o cuando está en una posición de poder o control sobre él o la menor. Y bueno, esto es lo que venimos viendo, que hace unos años no se veía, pero ahora sí, que las familias comienzan a pedir orientación o a hacer denuncias sobre menores dentro de la familia que abusaron de otros menores. Nosotros en esos casos, lo que generalmente decimos, nosotros no tomamos menores, digamos, que son ofensores sexuales, pero sí siempre lo que sugerimos es que reciban también esos chicos tratamiento. Es la orientación que les damos a los papás, a las mamás. ¿Quiénes participan en estas situaciones abusivas? El agresor y la víctima. El abusador, en el 90-95% son hombres. Y bueno, y ahí hay una estadística aproximada que dice que el 45% son padres biológicos, el 31% son familiares cercanos y el 24% son conocidos no familiares. Bueno, esto ya lo venimos sabiendo desde los que estamos en el tema desde siempre, pero les digo que hace unos años, 10, 12 años, resultaba bastante complicado poner esta estadística en la que aparecían los padres biológicos como el principal porcentaje, ¿no?, donde que abusaban. Era muy complicado porque hay una resistencia y bueno, hay todas unas normas culturales que se pensaba que la familia era el lugar más seguro de los niños, entonces que era imposible que un padre o un abuelo o un tío pudiera abusar de los niños.
se da. Hace muchos años, no tantos años, pero años atrás, se pensaba que podía darse o que debía darse a lo mejor en algún lugar alejado, en una casita o donde nadie viera lo que podía estar pasando. Y no, sabemos que no es así. Puede darse en distintos lugares. En la casa familiar, mientras la familia está en un living, a lo mejor un tío o un abuelo o un papá le dice a la nena vamos a ver una película al dormitorio y ahí se produce el abuso. Puede ocurrir en instituciones escolares, aún cuando haya gente, dando vueltas o en otras aulas, en natatorios, en lugares donde los chicos, en clubes, en lugares donde los chicos puedan concurrir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo importante acá? Creerle siempre. O sea, no podemos decir ya a esta altura, no podemos decir, no, eso no pasó porque nosotros estábamos en la otra habitación, o no, esto no pasó porque en la escuela había gente, o en el club también había gente, o en el natatorio. No, hay que creerles a los chicos porque ocurre. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una situación de dominio tal del abusador hacia los niños, de sometimiento y susto, que hace que el niño no pueda reaccionar, ni gritar, ni pedir auxilio. Entonces es como que se somete y se pueden llevar a cabo las conductas abusivas sin que los demás se den cuenta. ¿Qué grupos sociales abarca? Bueno, dijimos antes, abarca todos los grupos sociales, o sea, los grupos sociales más bajos, medios y altos. ¿Cuál es la característica de la relación? Esto es muy importante, el conocimiento, la confianza y el afecto o amor. O sea, en toda relación donde hay conductas abusivas se dan estas tres características. Tiene que haber conocimiento del niño con el abusador, confianza. El nene o la nena confían y quieren a esa persona. Porque también una de las cosas que se decía hace muchos años, ¿cómo puede ser si va con él y juega y se siente bien, se los ve bien, ¿cómo puede ser? ¿O cómo puede ser que un abuelo o que un tío? Y bueno, sí, porque se necesitan estas condiciones de confianza y de amor. Bueno, y ahora esto se refiere a cómo se da, cómo es la dinámica abusiva. Bueno, primero lo que decíamos, existe un vínculo de confianza, de amor, ¿no es cierto? Que hace que ese nene, esa nena confíen en esa persona. Viene después la A, esto es importante. El abusador elige a los chicos, no es algo espontáneo, elige y programa la dinámica abusiva. No es algo espontáneo que se le ocurrió por este nene o que en este momento, no. Elige a determinados chicos y programa la situación abusiva. Ustedes dirán, ¿cómo lo elige? En una encuesta que se hizo hace unos años en una cárcel de Estados Unidos, a 40 personas que habían sido juzgadas como abusadores y condenadas, y se les preguntó qué era lo que tenían en cuenta, qué miraban en los chicos cuando determinaban elegirlos. Y bueno, la mayoría lo que contestó fue que sean sumisos, obedientes, calladitos, introvertidos. Después lo vamos a retomar esto sobre el final. Bueno, primero
la etapa de vinculación de seducción. ¿Cómo es esto? Y bueno, se lo distingue a la nena o al nene, se lo hace sentir que es el preferido. Si es un papá, si es un tío, si es un docente, vos sos mi sobrino preferido, mi sobrina preferida, mi alumna preferida, y se lo hace notar. Se lo hace notar con una conducta, se lo hace notar si son más chicos y se reparten golosinas, se le da toda determinada golosina, a esa nena va a ser una golosina especial. Si se hacen regalitos, y se hacen regalitos a todos los sobrinos, a esa sobrina va a ser un regalito especial, y siempre se le va a acentuar esto de sos mi preferida, sos mi preferida. ¿Y a qué nena o nene no le gusta sentirse preferido de alguien a quien él quiere? Se lo distingue, se le da el pequeño premio y empieza una etapa, digamos, en esta de seducción, de exploración, digamos. Empiezan con algunos juegos, por ejemplo, juegos de cosquillas. Un tío y una nena juegan, o un papá y una nena juego de cosquillas, o mostrarle alguna revista donde hay alguna foto de tipo pornográfica, o jugar, levantate la pollerita, a ver, y salí corriendo, y yo te corro, y juegos. Y observan la reacción de la nena. Hay nenas que reaccionan, no, esto a mí no me gusta, o le cuento a mi mamá, que en general no pasa, porque, les reitero, esa nena lo quiere a esa persona. Entonces, se está dando esta etapa de seducción con estos juegos de exploración. Se pasa después a la etapa de interacción abusiva. O sea, esas cosquillas, que eran en todo el cuerpo, pasan a las zonas íntimas. Si se mostraba una revista, rápidamente se le muestra explícitamente, antes se le llega a decir que querés que hagamos esto. Si antes jugaba que le levantaba jugaba que le levantaba la pollerita, ahora bueno, le dice sacate la bombachita, te saca una foto, o sea, avanza. Junto con esto, ¿cómo mantiene este silencio de la nena o del nene? Diciéndole que eso es un secreto entre vos y yo. Es un secreto entre vos y yo, y nadie puede saberlo. Y bueno, la nena, digamos, en un principio cae como en una trampa y lo hace, ¿no es cierto? Y se mantiene este secreto, les vuelvo a repetir, con el premio y con el juego. Nadie lo debe saber. ¿Qué pasa? Por suerte, los chicos en algún momento se dan cuenta que esto no está bien o se sienten muy molestos. Los adolescentes que se dan cuenta rápidamente de lo que ocurre, a veces no hablan, digamos, para no desestabilizar a la familia, para no poner triste a su mamá, pero llega un momento en que necesitan pedir ayuda y hablar. Es increíble como los chicos, a veces los chicos especialmente de edad escolar, buscan hablar o contarle a la persona que ellos creen que los pueden ayudar. O sea, buscan a la persona exacta. Hemos tenido casos en que, por ejemplo, hay mamás que son maltratadas, por parte del papá, y que la nena se da cuenta que si le cuentan no la puede ayudar, entonces a esa mamá no le cuenta o a la abuela o a una maestra o a un asistente, o sea, buscan a quien ellos creen que los pueden ayudar. Aparece la etapa del develamiento, de contar. Generalmente en los chicos preescolares es algo muy espontáneo. Por ejemplo, una pareja que está separada, el
el papá se lleva al nene o a la nena a su casa y a la vuelta la nena le cuenta que mientras nos bañábamos, papá y yo los dos en la bañadera y papá me hacía tal cosa. Lo cuenta como un juego, generalmente es así. En la edad preescolar empiezan, si bien tardan un poquito en darse cuenta que esto no está bien, lo cuentan dándose cuenta que esto está mal, buscan a quién y lo cuentan. Y el adolescente lo mismo, si bien es el que más tarda en pedir ayuda, les reitero, porque tratan de proteger a la mamá, de proteger el equilibrio familiar, finalmente piden ayuda. ¿Qué pasa? Cuando ocurre el relato, es realmente esto muy impactante para la familia, muy, muy doloroso. Es como un quiebre que ocurre en la familia, un quiebre que hace que no se vuelva a restaurar la misma dinámica familiar que antes. Y este dolor, se imaginan, que enterarse que el hijo o la hija es acusada y encima por alguien muy cercano, hace que a veces la mamá se desespere, los hermanitos se desesperen, todos se pongan muy mal. ¿Y qué hacen los chicos? Dicen, no, lo que yo dije es mentira, no ocurrió, como para tratar de volver a lo que era antes. Esto, al principio, cuando se hizo la reforma del Código Procesal, y ocurría esto en los chicos escolares o los adolescentes, a veces las causas se archivaban. Hoy sabemos, ya desde hace unos años, que la retractación confirma el delito y se sigue adelante. ¿Me explico? ¿Quedó claro eso? Se confirma el delito. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, esto ya lo vimos, cómo se mantiene el secreto, dijimos, ¿no? No, me faltó decirles algo. El secreto se mantiene mediante los premios, como decía antes, pero cuando ya los premios no surten efecto, cuando ya se le dice al nene o a la nena, vení conmigo y ya no viene, se reemplazan los premios por la amenaza. ¿Bien? Entonces, si vos no venís conmigo, tu mamá se va a enterar, se va a enojar mucho conmigo, con vos, te va a retar, o si vos contás, te van a internar. Si es el papá y le dicen yo voy preso y con qué van a comer tus hermanitos. Las amenazas van desde todo tipo. Hay amenazas que se pueden hacer simplemente con la mirada, hasta amenazas que van por uso de armas. Tuvimos un caso de un adolescente en el que el papá abusaba cuando la mamá se iba a trabajar y, bueno, la llevaba al dormitorio, no le decía nada. Él tenía un arma arriba de un ropero, esto lo contaba la adolescente, la bajaba el arma y la ponía al lado de la mesita de luz. Suficiente para que se sometiera a esa nena y que no contara nunca nada, hasta que, bueno, pudo pedir ayuda. O sea, las amenazas de todo tipo para mantener el secreto. Y el relato del niño, bueno, es importantísimo. Si pensamos tiempo atrás entre la palabra del niño y del adulto, generalmente se le creía al adulto. Por suerte, esto fue cambiando. Hoy se tiene, el niño es sujeto de derecho, se tiene en cuenta su palabra, y el relato es el principal indicador psicológico dentro de la investigación penal. Se lo tiene como el principal indicador psicológico dentro de la investigación penal. Y el relato para nosotros es tan importante que de allí viene el nombre de nuestra ONG. Creer sí, creer a los niños. Pensamos que esto de creer es un concepto bisagra en todo lo que es la dinámica
sexual. Bueno, las consecuencias de las conductas abusivas, ¿de qué dependen? Dependen de la comprensión del significado de que la víctima atribuye a los comportamientos abusivos, de la historia de cada niño y de cada familia. De eso va a depender que sea más o menos grave la consecuencia, digamos, de esa situación vivida. La reacción del entorno, esto es importantísimo. O sea, una mamá que le cree a su hijo o a su hija, digamos, le brinda un sello positivo para el resto de su vida. Así como una mamá que le dice callate o qué estás diciendo o no vuelvas a repetir, le pone un sello negativo para toda su vida. O sea, son actitudes que marcan a los chicos. La reacción del entorno, creyéndole a los chicos, separándolo del abusador y comenzando a tener las conductas protectoras, ya ahí empieza la recuperación. Tiene que ver la consecuencia con la cercanía del abusador. Mientras más cercano es, mayor es el daño. Y con el tiempo que transcurrieron desde que comenzaron las conductas abusivas hasta que el nené pudo hablar. ¿Qué hacer ante el abuso sexual? Escuchar y creer en los chicos, en los adolescentes. Creerles siempre. Protegerlos, protegerlas, ya que les decía yo antes, separarlos del abusador, desculpabilizarlo. Porque la dinámica abusiva es tan perversa que hace que los chicos se sientan culpables de lo que pasó. Entonces, desculpabilizarlo, permanentemente decirles que ellos no tuvieron la culpa. Porque como en un principio iban, digamos, sin ningún problema con el abusador, piensan que ellos también son responsables. No, esa es como una trampa que vivieron. Entonces, desculpabilizarlos, siempre le decimos a las mamás, y decirles que los quieren. Los chicos, especialmente los chiquitos, les preguntan mucho a las mamás cuando ocurre esto al principio, ¿me querés? ¿Me querés? Entonces, repetírselo, no tienen la culpa y que se los quiere mucho. Pedir ayuda a profesionales, ¿no? Siempre. Ante la duda, los que son, acá son todos profesionales que trabajan en docencia o en salud, ante la duda, pedir ayuda a profesionales. Porque muchas veces dicen, no, pero yo creo que por lo que el nene me contó o dibujó, el padre podría estar abusando, pero no estoy segura. Y encima, como nos han planteado, si el padre es algún profesional reconocido, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, ante la duda, ir y pedir ayuda a profesionales. No quedarse en silencio. Porque los chicos piden ayuda una vez, piden ayuda 2 veces, pero si los adultos miramos para otro lado, no vuelven a pedir ayuda. Y es terrible que puedan, que tengan una evolución, que puedan ir creciendo con ese dolor. Ese dolor lo tienen que sacar, elaborar. Entonces, siempre, ante cualquier duda, si ustedes no quieren hacer la denuncia penal, vayan a pedir ayuda a profesionales. Están los equipos en las escuelas, bueno, estamos nosotros, se pueden comunicar también por internet o por teléfono, y creo que también están los servicios locales que pueden orientar. Bueno, y finalmente hacer la denuncia penal. O sea, la denuncia penal significa detener el delito. Bueno, y esto es para los que trabajan en equipo, ¿no es cierto? Complejizar la problemática, siempre abrir todos los aspectos de la problemática. Que han visto casos como este, verán que
en una familia, generalmente trabajamos con familias multiproblemáticas, hay, o sea, más allá del abuso sexual, otras condiciones, complejizar la problemática, trabajar en equipo, esto implica una mirada interdisciplinaria, capacitarnos y bueno, tener en cuenta el cuidado de los operadores. Esta temática especialmente es muy sensible, es muy dolorosa, es importante que los operadores tengan supervisión y contención también. Rever y cuestionar nuestras propias intervenciones, siempre, o sea, el tiempo va cambiando y a lo mejor lo que hicimos hace 3 años nos damos cuenta que ahora no es adecuado. Estar abierto, tener la cabeza abierta, rever y cuestionar nuestras propias intervenciones y actitud de apertura a nuevas experiencias y aprendizaje. Yo creo que tenemos que tener los profesionales en casi todas las áreas, diría, pero más en esto, una actitud de apertura, de aprendizaje, de trabajar en equipo y de cuestionarnos. No tengamos miedo, de cuestionarnos. Bueno, sí, esto, antes de que siga Melissa, bueno, un dicho de Martin Luther King que dice: no me preocupan los actos de la gente mala, lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. ¿Y esto por qué lo traemos? Porque todos somos responsables de las situaciones abusivas, de que ocurran o de que no ocurran. Esto no es un problema privativo de la familia que lo está viviendo. Tiene que ver mucho las instituciones que rodean a ese niño, la comunidad, el compromiso que tenemos cada uno de nosotros con los niños y las niñas, porque la idea es poder protegerlos. ¿Cómo los protegemos? Comprometiéndonos. Bueno, por ahora nada más. ¿Alguna pregunta antes de pasar a otro? Bueno, buenas tardes. Qué lindo volver a estar acá. Me encontré con un montón de gente que quiero y que añoro. Bueno, yo traje para compartirles dos casos clínicos. Bueno, hace 12 años que atiendo casos de abuso, a lo cual me costó un montón poder seleccionar cuál traer. Todo esto que cuenta Clelia lo quería graficar en casos clínicos, algo muy difícil, tendría que quedarme hasta las 10 de la noche. Pero sí quería que pudieran escuchar realmente de relatos de niños o de un recorte de algunas historias, qué es lo que trabajamos también en nuestros consultorios o, obviamente dependiendo de la ONG, cómo nos encontramos con las víctimas de abuso. Clelia menciona mucho a las chicas, o los chicos, a las niñas. La verdad que hay muchos chicos también. Tenemos pacientes niños. De hecho, yo traje un caso de un niño. La mayoría son nenas, pero tenemos niños también. Así que es uno de los que traje para compartirles. Leo el primero, después lo charlamos, si tienen un ratito, y después, continuamos con el otro. Este primer caso es el caso de Antonio, tiene 17 años y lo titulé La escucha como acceso a lo reparatorio. Antonio concurría a 5º año de una escuela primaria de la ciudad de Bahía Blanca, tenía 10 años. Siempre había sido un alumno tranquilo y aplicado. Respondía a las propuestas escolares y formaba vínculos con pares y docentes fácilmente. A mediados de ese año comienza a mostrarse inquieto, molesto, con algunos conflictos con compañeros y con algunas dificultades en sus aprendizajes formales. Presentaba siempre una actitud de liderazgo, con buenas actitudes y propuestas para su grupo. Un día cualquiera, luego de una clase de ESI,
Se acerca a conversar con integrantes del equipo de orientación escolar de la institución, con quienes relata situaciones de abuso a las que se veía expuesto desde hacía algunos años, ejercidas por un tío materno. Rápidamente, los docentes escucharon su pedido de ayuda y conversaron con su mamá, quien en ese momento cursaba un tratamiento oncológico. Esa escucha fue clave y decisiva en la vida de este niño, en el proceso judicial que se llevaría a cabo tiempo después y en la reparación del trauma psíquico que conlleva una situación de abuso. Su mamá realizó de manera inmediata la denuncia correspondiente y Antonio comienza a concurrir a tratamiento psicológico. El niño presentaba sintomatología asociada al hecho abusivo y se trabajó en la remisión de síntomas durante muchos meses. Comenzó a tener pesadillas, terrores nocturnos, dolores de cabeza, descomposturas a repetición, episodios de llantos y de angustia desmedida. En el ámbito escolar se evidenciaron algunas dificultades en el acceso al aprendizaje. Eran recurrentes las crisis en la escuela, teniendo que recurrir al retiro del niño de la institución. Antonio asistía al espacio terapéutico los días lunes, con gran compromiso y responsabilidad, esperando su turno cada semana. De a poco comenzó a poder expresar los episodios abusivos vividos en su infancia, los cuales ocurrían cuando el adulto quedaba al cuidado del niño. Los mismos acontecieron durante más de 5 años. Pasaron algunos meses y Antonio expresaba sentirse aliviado, pero con mucho miedo, pero expresaba sentirse tranquilo. Comenzó a poder jugar y a asistir a la escuela de manera más alegre. Se empieza a interesar por otros niños y niñas que atravesaron situaciones de maltrato sexual como él. Comienza a simbolizar el daño causado y a estar atento a conductas de sus pares. Logra contar los episodios relatados a 2 amigos, expresando: me escucharon con atención y me sentí bien de contarlo. Fue necesaria la transferencia establecida con el paciente para el abordaje y la elaboración de su historia. No fueron pocas las veces en que en la sesión Antonio recordaba algún episodio acontecido e intentaba relatarlos. En muchas ocasiones con gran monto de culpabilidad y confusión ante lo denunciado. En una de ellas concurre con angustia que prácticamente lo tenía paralizado. Comienza la sesión expresando que se había dado cuenta que era víctima de abuso sexual. Con llanto desgarrador y enojo sostenido, desarmamos la palabra, desresponsabilizándolo de todo lo ocurrido. Al finalizar expresa sentirse mejor, pero que sigue con mucho dolor. A partir de allí, muy de a poco, algunos de estos síntomas empiezan a desaparecer. Mientras tanto, es convocado a la instancia judicial de pericia. Desde su abordaje psicológico, consideré que aún no era momento de enfrentarla y respetando sus tiempos subjetivos, la misma fue pospuesta. Así ocurre otra vez más a los pocos meses. 2 años y 8 meses después de la denuncia, llegaría nuevamente la fecha de pericia para Antonio. Con un abordaje psíquico importante realizado, decidimos en conjunto que esta vez la realizaría. Se trabajó arduamente en la posibilidad de que en esta instancia pudiera, una vez más, relatar los hechos que había podido expresar, con el fin de garantizar que es importante que la justicia también pueda escucharlo. El relato del niño fue contundente, claro, preciso, cargado de detalles, y la instancia judicial fue favorable y reparadora para Antonio, ya que una vez más sintió que alguien podía escucharlo. Dicho por él: ahora siento que los adultos pueden ayudarme y cuidarme de verdad. En el mismo momento se dicta la prisión preventiva al responsable. Se continúa brindando tratamiento psicológico a Antonio, ya que él mismo comenzaba a transitar su etapa adolescente y con ellas miles de preguntas, muchas de ellas vinculadas al despertar sexual. Sexualidad que ya había sido arrasada violentamente y que era urgente reparar. En el año 2019 se realiza el juicio oral y público, en el cual se resuelve que el acusado es culpable de los delitos denunciados. Se expone en la sentencia una pena de 14 años de privación de la libertad. Con el juicio culmina un proceso extenso de inestabilidad emocional, de síntomas físicos, pero por sobre todo psíquicos, de dolor, de periodos de angustia y de desolación,
y otros de búsqueda de respuesta y lucha por la verdad y la justicia. Con el juicio, Antonio repite que lo escucharon, que es importante hablar y que eso da alivio. Se destaca que luego del juicio pertinente, 6 familiares de la víctima relatan haber vivenciado situaciones similares de abuso con la misma persona. Ninguna de ellas a la fecha se animó a denunciar. En la actualidad, Antonio es líder de su curso, integra el centro de estudiantes de su escuela, asiste a Scout y egresa en el presente ciclo lectivo. Y si bien aún no definió cómo continuará su vida el año entrante, prevé estudiar alguna carrera o formación en la cual pueda escuchar y ayudar a los demás. Pasaron algunos años y Antonio continúa repitiendo que la escucha hizo la diferencia y que a través de ella él hoy se siente libre. La escucha fue el acceso a la reparación de lo traumático. El proceso fue largo, podríamos decir que incluso aún se encuentra vigente, pero siempre expresando que los adultos hayan podido escuchar, le permitió a Antonio poner un límite a su padecimiento y comenzar a elaborar el hecho traumático. Escuchó la institución educativa, en primer lugar. Escuchó a la familia, escucharon sus amigos y escuchó la justicia. Una vez más, ubicamos que es importante involucrarse y que somos los adultos quienes debemos preservar y acompañar a las niñeces. Para finalizar, este caso fue presentado en una jornada a fines del año anterior y antes de exponerlo, conversé con Antonio la posibilidad de relatarlo en la jornada. Quería compartirlo con él, ya que es su historia. Su respuesta fue la siguiente: estoy de acuerdo y me parece bien que puedas contarlo. Seguramente habrá muchos adultos que puedan escucharlo y así también cambiarles la realidad a otras personas como a mí. Muchas gracias. A ver, este es un caso que se judicializó. Son pocos los que se judicializan, ¿sí? Digo, por ahí Clelia contaba un poco los porcentajes, ¿no? Ejercidos, por quién son ejercidos los abusos. Eso en función de las denuncias que se realizan, ¿sí? Pero la realidad es que sabemos que hay un montón de situaciones de abuso que no llegan a ser ni siquiera denunciadas, mucho menos a juicios, ¿sí? De todos los casos que nosotros atendemos, un mínimo porcentaje llega a juicio, ¿sí? No es que todos, digo, el proceso es largo y tiene que acontecer un montón de cosas para que se judicialice. Por eso es importante el ocuparse, el involucrarse, el estar atento, el seguir insistiendo. Por eso decimos, ahora voy a ver otro caso que tiene que ver más con la red, pero por eso es importante que nos involucremos todos, ¿no? Digamos, bueno, yo llamo, el otro llama, el servicio local llama, los equipos, qué está pasando en la escuela. Nosotros allá nos empezamos como a dividir, ¿no? Bueno, ¿quién va a fiscalía? ¿Quién puede volver? Mandamos mail, llamamos de nuevo, ¿qué está pasando con este caso? ¿Por qué no avanza? En tanto y en cuanto las familias y el niño estén en condiciones de enfrentar el proceso, ¿sí? La realidad es que muchas veces, bueno, como yo les relataba, en el caso de Antonio, lo habían llamado a pericia en 2 oportunidades y la realidad es que no iba a ser favorable. Y antes de exponer a un niño a que sea revictimizado, posponemos, porque las causas no caducan, ¿sí? Generalmente cuando nosotros consideramos en equipo, en conjunto, obviamente con el resto de los profesionales, que hay posibilidades de que este niño pueda tener un relato que lo favorezca en su situación traumática y en su develamiento y en su padecimiento, se acompaña, se pide la fecha, se realiza un comunicado, un petitorio, se pide cámara Gesell, se pide pericia. No es tan inmediato, por supuesto, pero siempre pensamos en esto. A veces esto nos lleva a la contradicción de que las familias ya quieren el juicio. Bueno, y acá tenemos una discrepancia. Nosotros trabajamos, por supuesto, para que los delitos sean enmarcados y sean sostenidos y acompañados por la justicia. Pero la realidad es que más que por lo menos en nosotros, ¿no? En nuestros consultorios particulares, nosotros primero trabajamos con el padecimiento del niño, ¿no? Digamos, que un padre, madre, tío, abuelo esté preso con un niño devastado tampoco es
el hecho fundamental o es el objetivo final de nuestra tarea. ¿Sí? Siempre decimos esto, acompañamos y además creemos sumamente importante y necesario atravesar las situaciones de juicio, pero antes de eso acompañamos a un niño en su padecimiento, en su relato, en su sintomatología, en su cotidianidad. La situación de Antonio fueron 5 años, o sea, desde que se devela el secreto hasta que llega a juicio, pasaron 5 años. Quien podría pensar es un montón, y sí, es un montón, pero la realidad es que preferimos también que cuando él pudiera hacer la pericia y declarar, que lo haga desde un lugar que pueda sostenerlo. ¿Sí? La justicia en esto no es muy empática, ¿no? O sea, un niño pericia una vez, posiblemente no puede, lo vuelve a citar y después cuesta bastante más volver a acceder. Entonces, en esto sí nos ponemos bastante firmes, muchas veces en discrepancias con las familias, porque ellos quieren el juicio. Ya, que vaya preso, que se pudra en la cárcel. Y nosotros sabemos bien que muchas veces van al preso, pero que pocas veces se van a pudrir en la cárcel. ¿Sí? O sea, la situación de Antonio, 14 años. La familia estaba contenta, a mí me quedó con gusto a poco. O sea, un niño abusado durante muchos años, una situación de abuso muy compleja. Bueno, este discurso que aparece también, que ya vaya preso. ¿Cómo puede? Esto lo escuchamos todo el tiempo. ¿Cómo puede ser que siga en la calle? ¿Cómo puede ser que esté dando vueltas y mi hijo, mi hija? Bueno, ahí nos falta una parte, no depende de todos en realidad. Pero sí de nosotros por lo menos siempre puntualizamos primero la reparación, o por lo menos la elaboración del trauma o de la situación traumática del niño o niña. Acompañamos los judiciales, pero no va a ser nunca al revés. Porque eso generaría una revictimización y generaría que en realidad el único que quede a merced un poco de tener que reeditar lo traumático sea el niño o la niña y que la justicia esto no pueda avanzar. ¿Sí? Bien, sí. Con esto que decía Melissa, quiero aclarar que el 2/3% de las denuncias que se hacen llegan a juicio. Es ínfimo. El 2/3%. ¿Por qué? Porque se necesitan pruebas para el código. Lo que nosotros siempre aclaramos es que, porque cuando una causa no llega a juicio y por ahí se archiva, el abusador sale diciendo, ¿vieron que eran mentiras? ¿Qué quiere decir cuando se archiva una causa o no pudo llegar a juicio? ¿Que el abuso no existió? No. Quiere decir que el abuso no se pudo probar para la justicia. Pero nosotros decimos que en la mayoría de los casos el abuso sí existió. Y como decía Melissa, y esto es importante decírselo a las mamás cuando quieren los juicios, ya que lo más importante para los chicos es lo que vimos recién, la actitud de creerles, de protegerlos y de hacer lo que tienen que hacer. Después la investigación queda en manos del fiscal o de la fiscal, pero lo importante es que esa mamá se ocupe de esa nena o de ese nene, de protegerlo y de continuar el tratamiento, como decía Melissa, porque eso es lo que lo va a curar o a rehabilitar. Y un poco tomando esto que decía Clelia, que los niños y las niñas buscan a quién. En el caso de Antonio, la mamá cursaba una enfermedad oncológica, que por suerte está muy bien, pero habló en la escuela con el equipo de orientación escolar. Las chicas del equipo de orientación rápidamente actuaron, accionaron, se comunicaron con la familia, hicieron la denuncia pertinente, se comunicaron con nosotros y nos acompañaron ya incluso, como son los equipos que vamos rotando, ya incluso no estaban más tampoco en la institución y siguieron acompañando todo el proceso hasta el juicio, que obviamente las citaron, la sentencia, es el diario que todavía están en contacto. Estamos hablando de Bahía Blanca, por ahí capaz que acá en Dorrego, más que nos conocemos todos, pero digo, qué importante involucrarse también desde este lugar, ¿no?
no es solamente ir a hacer la denuncia y que alguien la lea en algún momento para ocuparse, porque cumplimos con la normativa, con la comunicación 1 del 12. Digo, qué importante poder acompañar todo lo que ocurra después. Digo, para Antonio fue, lo digo siempre cada vez que los cruzo, porque los cruzamos como acá también, creo que fue la puerta a su salvación. O sea, este nene se salva porque el equipo de orientación le da un lugar, lo refugia, lo cobija y enseguida actúa en función de su padecimiento. Y a partir de ahí, bueno, yo no les puedo explicar lo que es. Hoy es un adolescente, tiene 18 años, se lleva el mundo un poco por delante, es un ser avasallante, él quiere todo. Quiere ser trabajador social, psicólogo, filósofo, trabajar en todas las ONG, dar charlas, participar de la ONG. Pero tiene que ver con esto, no con el trabajo nuestro. Ha tenido que ver realmente con la posibilidad, y se lo digo cada vez que las encuentro, la posibilidad de que el equipo de orientación en su momento le abrió a la escucha de este niño, marcó su salvación. Porque si en esta oportunidad, con la situación que atravesaba él en ese momento, Antonio no tiene papá, además, así que es él y su mamá. Si la escuela no hubiese escuchado, este niño no hubiese develado este secreto. ¿Sí? Bueno, les voy a contar otro. ¿Les aburre? Bueno, este es otro. Esta chica que les voy a contar es una chica mayor de edad y la diferencia es que cuando a nosotros nos llegan por derivación, capaz que ya lo dijiste, pero yo me perdí con la máquina. A nosotros nos llegan los casos generalmente cuando hay denuncia y si no por ahí los servicios locales derivan. Entonces ya obviamente trabajamos para creer, somos prestadores de creer sí y trabajamos con situaciones de este maltrato. Entonces ya sabemos que va a venir tal niño o tal niña con una situación. No sabemos, obviamente, toda la historia, pero sí hay un recorte, ¿no? Se hace una admisión y se deriva a tal profesional, a tal. El caso de esta chica es distinto porque no entra, no ingresa como un caso de la ONG, sino que ella, en un momento, yo había ido a dar una charla y se contacta después y me pide un turno. Y yo le otorgo un turno y la recibo. Bueno, y ahora le voy a relatar. A este lo titulé La red como instrumento hacia la cura y el no cuidado de quienes deben cuidar. Pilar tenía 19 años cuando comienza su tratamiento psicológico por fuera de la ONG, con lo cual el motivo de consulta podría ser cualquiera. En la primera sesión sitúa como motivo del mismo la presencia de algunos síntomas asociados a un cuadro alimenticio. Menciona que ha comenzado un profesorado y que trabaja de niñera. Su familia se compone de sus padres y 7 hermanos, siendo ella la tercera hija. Establecemos el encuadre y nos volvemos a encontrar la semana siguiente. Llega a la sesión pautada con un gran monto de angustia, expresando tener la necesidad de que alguien escuche lo que le estaba sucediendo. Sin interrupción alguna y con el llanto que entrecortaba su relato, comienza a exponer situaciones de abuso sexual a la edad de 9 años por parte de su hermano mayor, al que llamaremos Julián, que en ese momento tenía 14 años. Hasta ese entonces no lo había contado, nunca, a nadie. Los siguientes encuentros transitan recordando las situaciones a las cuales fue expuesta. Los discursos mencionados por su hermano, el pacto de silencio, el temor que le generaba que alguien se entere, las noches sin dormir y todos aquellos esquemas que debía armar para evitar un nuevo ataque. Los abusos acontecieron durante al menos 4 años. Mientras ella, en el espacio terapéutico, armaba su historia en torno a ellos, continuaba conviviendo con Julián con un esfuerzo psíquico que la corrompía cada vez un poco más. Un tiempo más tarde, luego de un proceso de desculpabilización, decide denunciar ante sus padres los episodios vividos, entendiendo el quiebre que esto generaría en su familia. Los mismos se muestran angustiados y preocupados por la situación, no sabiendo qué hacer ni cómo actuar. Aparece aquí una escucha que desalienta a Pilar, que la revictimiza nuevamente, que no la aloja ni la contiene, que la responsabiliza por su silencio durante tanto tiempo.
Una familia que elige seguir guardando el secreto de un delito que quebranta bajo el lema de cuidar al resto de los hermanos. Pilar continúa su vida como puede, sin un lugar fijo. De casa en casa, decía su mamá, quejándose. En realidad buscaba refugio y estar a salvo. Ya no con el temor de sufrir otro abuso, sino con la necesidad psíquica de resguardarse, teniendo una conducta evitativa hacia Julián, con el objetivo de no reeditar el trauma en cada encuentro. La familia parece no comprender de daños y malestares. Por ejemplo, proponían que estos hermanos se sienten uno en cada punta de la mesa, o que Pilar cierre la puerta de su habitación con llave para estar más tranquila. En una oportunidad, ante la propuesta de hacer un viaje, sugirieron que Pilar fuese en colectivo. Así no compartían vehículo. Y así, en cada sesión, el desamparo y el descuido familiar se hacían presente, así como también infinidades de síntomas recurrentes. Aún recuerdo la sesión más difícil de acompañar a Pilar, en la cual, con llanto desgarrador, expresaba querer ser ella de nuevo, mencionando que ya no vive, que tan solo sobrevive. Relata que ni siquiera está bien cuando duerme, porque entre su insomnio y las pesadillas ya no logra ni siquiera conciliar un sueño reparador. Cabe mencionar que un abuso sexual corrompe el ser, desubjetiviza y despersonaliza. Ya no sé quién soy, solía repetir, y qué difícil entender el hecho por el cual uno dejó de ser. Pilar, a la fecha, eligió no hacer denuncia penal. No quiere, no puede, no cree poder con semejante situación. Menciona la exposición que le daría la pericia y las instancias judiciales a las cuales deberá enfrentarse. Terapéuticamente considero que en algún punto ella está cuidando al resto de su familia, es mayor de edad y se respetan sus tiempos subjetivos. Siempre decimos que hay dos vías de abordaje del delito, la judicial y la terapéutica. Pilar aún se encuentra atravesando la segunda. Han pasado 4 años de aquella primera sesión. Pilar continúa reparándose. Esto será para siempre. Aprendió a vivir con su historia, a no esperar los cuidados de sus padres, a defender sus derechos, a transitar con un poco más de calma y a atender las necesidades de su cuerpo. Un cuerpo al cual ha maltratado sin siquiera sentirlo. Pilar se sostuvo por sus pares, quienes de manera firme alojaron su padecimiento. Pares que quizás también sean víctimas de este maltrato, u otros. La red de contención no es importante, es necesaria. En el caso de Pilar era todo lo que tenía. Aún recuerdo el cronograma que habían armado sus amigos para que Pilar pudiera tener un lugar cómodo donde descansar entre el trabajo y el estudio. O las viandas saludables que le armaban para que se nutra sin invadir su sentir sobre su cuerpo. Qué prioridad seguir hablando de la Ceci en todos lados, todos los días. Por último, el viernes pasado, 11 de agosto, Pilar rindió su última materia y se recibió de profesora. A la tarde me envió un mensaje que dice lo siguiente: lo logré. Hice del dolor un camino y en ese camino aprendí a andar y a ser de nuevo. Me emociona culminar esta etapa y me da nostalgia. Este lugar me dio refugio y seguridad, refiriéndose al instituto en el cual tiene su sentido de pertenencia. El nuevo desafío de Pilar será entonces buscar aquellos lugares en donde estar a salvo. Bueno. Elegí entre tantos, más que nada porque es mayor de edad también, pasaron un montón de años y quería también ejemplificar la idea de que las víctimas no hablan cuando quieren, no hablan cuando pueden. ¿Sí? O sea, me han pasado un montón de años y tuvo que... Lo cuento, o sea, se los estoy contando y me sigo acordando de los ejemplos que esta familia proponía, ¿no? Digamos, para que esta hija esté a salvo. Sobre todo esto, un hermano cuidado, una familia de una clase social alta, ¿no? No es que uno pensaría, son 8 hermanos, no, o sea, el papá de Pilar tiene un cargo importante en Bahía Blanca.
Y así todo el descuido, no el descuido de los abusos en su momento, el descuido permanente, sigue sucediendo. La siguen invitando para que celebre Navidad al lado de esta hermana. Siguen proponiendo que pongan, no me puedo ubicar cómo es la casa, pero sí que cerraban una puertita, porque entonces cada uno comería de un lado distinto. A los hermanos menores aún no se lo contaron. Y así un montón de situaciones que ella todo el tiempo sigue recordando, sigue trayendo y así sigue viviendo. Este caso no se judicializó, por eso lo elegí también, ¿no? Como en su momento cuando se lo propongo y lo charlamos y lo conversamos y bueno, obviamente siempre se da el acompañamiento de la ONG, no puede enfrentarlo, no puede, el descuido es tanto, la han descuidado tanto, la siguen descuidando tanto que ella no puede descuidar al otro y en esta situación siente que descuida a estos padres, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta hermana? ¿Qué va a pasar con los chiquitos? Bueno, estamos en este camino. Yo confío en que en algún momento pueda hacerlo, ojalá. Pero por el momento no hay posibilidad, ella lo dice siempre, o sea, no quiere la pericia, no quiere tener que relatarlo de nuevo. Lo relata todo el tiempo, además. Lo relata cada vez que vuelve a la casa paterna y se lo cruza en la escalera, lo relata cuando se encuentra no solamente en mi espacio. Por suerte ella no vive ahí, pudo irse, pero siempre vuelve. Tiene sus hermanos, tiene su familia, los quiere, me dice. Yo los quiero. Lo último que pudo trabajar es lo que le generaba a ella, que en el grupo de WhatsApp, lo cual ella no participa, no tiene una participación activa, pero participa porque ve y lee, cada vez que este hermano escribía algo quedaba paralizada. Empezó a tener taquicardia, empezó a tener un cuadro ansioso muy profundo y empezó a descubrir que era cada vez que algo que le sonaba el celular, entonces empieza a aparecer la recurrencia de que cada vez que le sonaba el celular, ni siquiera tenía que ver con un mensaje a su grupo familiar, entraba en crisis. Bueno, ¿cómo sigue estando? Por lo que no quiere estar. Es un trabajo arduo, lo importante, bueno, y esto, la red, ¿no? Digamos, como sus amigos, acá, así como si tuvo que el equipo de orientación fue la salvación a Antonio, acá fueron sus amigos, o sea, sus amigos de su misma edad, esperándola fuera del consultorio o llevándole viandas, esperándola para acompañarla, le ofrecían lugares para dormir, mientras trabajaba, mientras estudiaba, y así fue. Bueno, se recibió el viernes pasado, se recibió entre medio de esto. La pregunta de su recibida fue, espero que no vaya, ¿qué hago si va? Y no le pregunté, porque no la vi, pero estoy segura de que fue, porque la familia no puede, no ordena, no pone un límite. Y ella con mucho pesar, enseguida se repara diciendo, bueno, yo voy a estar muy contenta de mi logro, voy a estar con mis compañeros, pero está ahí. ¿No? Digamos, cómo se reedita lo traumático todo el tiempo. Por eso la importancia de la red, acá fueron sus pares, pero digo, bueno, nosotros en Bahía intentamos trabajar con todos los organismos y instituciones que tengamos al alcance, ¿no? Ya clubes, iglesias, los scouts, servicios locales, las escuelas. Lo primero que hacemos es pedir una reunión con la escuela. El niño o la niña comparte 4 horas, 8 en algunas. Bueno, ¿cómo funciona en esta escuela? ¿Qué hace? ¿Qué sintomatología puede empezar a tener? No es un niño revoltoso. ¿Qué está pasando detrás de esto? No es solamente, bueno, develó una situación de abuso, entonces ahora tendría que estar más calmado. Siempre pensamos en la cronicidad de los hechos y en el tiempo que lleva este hecho en la reparación de este hecho, que muchas veces, en realidad, la reparación es para siempre. ¿Sí? Digo, ante cualquier situación esto se reedita. Entonces no es un niño que se dé listo. Lo tenemos, denunció, servicio local hizo lo que tiene que hacer. Nosotros en la escuela, bueno, ahora dale, porque estamos en octubre y te llevan las materias. No va a poder, posiblemente.
¿Cómo acompañamos esto también? A veces no alcanza únicamente con una denuncia. O sea, ¿cómo se lo acompaña? Eso, listo. La denuncia pone un límite también, ¿no? La ley ordena y la justicia, si funciona lo mejor posible, ordenará también y por vías legales hará lo que se tenga que hacer. Pero en lo cotidiano, ¿cómo lo ayudamos? ¿Come? ¿No come? ¿Con quién se vincula? Visto que decía, bueno, en realidad yo pude descubrir esta situación, o bueno, pudimos trabajar en conjunto con Pilar, esto de que en realidad no tenía dónde dormir porque está en un espacio terapéutico, pero posiblemente es la situación que les pasa a la mayoría de las víctimas. No duermen, porque la mayoría de los ataques son de noche. ¿Sí? Por ahí decía, ¿dónde ocurre? En todos lados. A Pilar, su hermano la usaba en el auto mientras iban a la escuela. Iban atrás, entonces la tocaba, porque sí. Y los papás manejaban adelante y eran repetidos todos los días situaciones. Llévale esto a tu hermana, entonces le daba cualquier, no sé, el toallón y le acontecía una nueva situación abusiva. No hace falta mucho tiempo, esto es lo que nos tiene que quedar claro. O sea, las situaciones de abuso acontecen todo el tiempo en todos lados. Entonces, por eso decimos, no, en la escuela no puede ser. Imposible porque estamos todos dando vueltas. No se necesita más que segundos. Una situación de tocamiento es inmediata. Entonces, creamos. Realmente, primero, para poder empezar a desarmar algo del orden del abuso, tenemos que aprender a escuchar. Pero escuchar lo que el niño puede contar. Porque en realidad también tendemos a, ¿y qué pasó? ¿Y qué te hizo? No puede ser. ¿Cuándo te lo hizo? No, esto ¿qué te hizo? El qué te hizo es una pregunta, a mí no tiene que ver con qué. Después veremos, ¿sí? No, claramente tenemos un montón de tiempo para ver qué le hizo, ¿no? Ahora, por suerte, con toda la información que venimos teniendo y bueno, con todo lo que viene sucediendo, ya no aparece más la pregunta, bueno, no hubo penetración, entonces, bueno, no fue tan grave. Millones de abusos sin penetración son muchísimo más traumáticas y mucho más difíciles de elaborar que quizás, no digo que una sea más grave que la otra, tiene que ver con un montón de cosas. ¿Sí? Antes, si no había penetración, no se denunciaba. Bueno, lo mismo que bueno, pero lo contó una sola vez, vamos a esperar a ver qué pasa, capaz que lo dice alguna otra vez. Y entonces lo contó esa vez. Si alguien no lo escuchó, posiblemente no lo diga más. Y nosotros, ninguno, o sea, excepto alguien que trabaja acá en la justicia, no determinamos si un abuso sucedió o no sucedió. Nosotros escuchamos ese pedido de ayuda y ese padecimiento. Hay un niño, una niña que expresa o manifiesta o simboliza que algo le está pasando. No necesitamos no somos ni fiscales ni jueces, para eso está la justicia, ¿no? Muchos padres, ¿vos podés decirme si esto pasó? Me dicen a mí en el consultorio, no, claramente no, y jamás, o sea, no es mi labor. O sea, yo no voy a determinar si esto pasó o no pasó, para mí pasó. Y escuchar el padecimiento del niño, niña, adolescente, para eso está la justicia, nosotros no determinamos. Y eso es importante. Nosotros, con el solo hecho de tener la presunción de una situación de abuso de un niño o de una niña, se denuncia. Después que la justicia haga lo que tenga que hacer. Eso. Quería compartirles estos dos casos para que podamos conversarlo desde lo real, ¿no? Esto de poder pensar en casos clínicos, cómo llega un niño o una niña, con qué desarme. ¿Sí? Bueno, seguimos. Bueno, y el último punto, que serían pautas de prevención. ¿Qué hacemos frente al abuso sexual? Nosotros sostenemos que los abusos sexuales sí se pueden prevenir. ¿De qué forma? Bueno, aquí hay algunas pautas. Primero, no hay que esperar a que ocurran los hechos para hablar del tema con los chicos. Brindar una adecuada educación de la sexualidad
significa esto? Que los niños, niñas y adolescentes conozcan, valoren, controlen y disfruten de su cuerpo, que sepan discriminar en sí y en los demás sus partes íntimas, que sepan que que deben respetar las partes íntimas de sus compañeros, de sus amigos, y que él también debe hacerse respetar. Que sepan que existen y puedan diferenciar diferentes tipos de caricias y las maneras adecuadas o inadecuadas de relacionarse en distintos contextos. O sea, nosotros le podemos decir a los chicos que son muy lindas las caricias que nos dan los papás, los abuelos, los tíos, que las necesitan para crecer. Pero que si hay caricias que los molestan, enseguida deben avisarle a la mamá. Esta palabra, molestar, aparece mucho en los chicos. Entonces, insistirles, si hay caricias que no te gustan o que molestan, enseguida avisarle a mamá. Que puedan expresar sus sentimientos, esto es muy importante, Los chicos se ponen muy tristes cuando pasan por estas situaciones. Aprender a distinguir entre responsabilidades o culpas reales y responsabilidades o culpas atribuidas, ¿no? Porque, o sea, lo que trata el abusador es, como les decía antes, de responsabilizar, porque vos también tenés la culpa porque vos también venías conmigo al principio. Conocer qué es un secreto y que los secretos no se deben guardar. Esto es fundamental. Hace unos años hablábamos de secretos buenos y de secretos malos. Secreto bueno, por ejemplo, comprarle un regalo a papá para el cumpleaños. El secreto malo, aquel que nos hablaba de cosas malas. Ahora no. Ahora decimos que no deben enseñarles a los chicos, no deben existir secretos entre un nene y una persona adulta. Lo que sí existe si le compramos un regalo a papá es una sorpresa, pero no un secreto. Enseñarles que no pueden existir los secretos entre una persona adulta y un niño. Y si alguien les habla de secreto, enseguida contarle a mamá, bueno, a mamá o a la referente, o al papá, o a la abuela, quien sea, ahora lo vamos a ver, el referente. Bueno, algunas características de la dinámica que tendría que tener la dinámica familiar y que favorecen la prevención. Crear un clima de comunicación, cariño, seguridad y confianza en la familia. Hablar, pero hablar desde siempre, ¿no? No una vez que ocurre el hecho o cuando son adolescentes, desde que son chiquitos. No hablar de este tema, hablar de todo, de cómo se sienten, de qué pasó en el jardín, en la escuela, en el trabajo, los papás. Hablar con los niños, niñas y adolescentes de estos temas para que, llegado el momento, ellos lo puedan hablar con nosotros. Enseñar a los niños y adolescentes a pedir ayuda, generando un grupo de personas de confianza. Esto es importante. O sea, enseñarles que si les pasa algo, no solamente de abuso, si se lastimaron o se asustaron, no solamente pedirle ayuda, no sé, a mamá, sino también a alguna abuela, a alguna tía, a los amigos. O sea, enseñarles que pueden pedir ayuda a más de una persona. 2 o 3, mejor. Educar mediante estímulos, bueno, en lugar de castigos, utilizar recursos no violentos para la puesta de límites, aceptar la persona y sexo de los hijos e hijas, adecuada incorporación de la prohibición del incesto en toda la familia. Antes usaba mucho decir que la nena, no sé si ahora, creo que menos, es la novia de papá. ¿Y con quién te vas a casar cuando seas grande? Y con papá o con el tío, ¿no? Sos la novia del tío. Entonces, con esa historia hemos tenido casos de que era la novia, después iban a la cama y le decía que tenían que hacer cosas que hacían los novios. Entonces, no, enseñarles que el día que tenga un novio, una novia, ese va a ser fuera de la familia, fuera de la familia. Me dice ríe porque sí puede haber casos en que se dan cuando son grandes, pero bueno, de chiquitos enseñarles eso, ¿no? Enseñarles a pedir ayuda en situaciones de riesgo, enseñar a los niños y niñas a ayudarse entre sí. Muchas veces, muchas denuncias
se hacen porque un nene, especialmente en edad escolar, y a veces los adolescentes también, no cuentan en la casa y le cuentan a un amiguito. Ese amiguito le cuenta a la mamá y es la mamá de ese compañero la que viene a decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Animarlos a que hablen de sus sentimientos. Esto otra vez es muy importante. ¿Y de qué forma los enseñamos a que hablen de sus sentimientos? Y hablando los adultos de nuestros sentimientos. Por ejemplo, si un día vengo de trabajar, decirle, bueno, hoy estoy triste porque hubo un problema, una compañera mía se enfermó y nos pusimos todos muy tristes. O hoy la verdad que estoy contenta porque, bueno, vino mi compañera con su bebito que tuvo hace poquito y todos festejamos. Y atrás de eso, ¿y a vos cómo te fue la escuela? ¿Pasó algo? ¿Te sentiste contento? ¿Te sentiste triste? Pero hacerlo, digamos, cotidianamente, acostumbrarnos nosotros, los adultos, a hacerlo, porque es la única forma que pueden aprender los chicos. No aprenden si le decimos, vos me tenés que decir cuando estás triste, no. Es un aprendizaje, como todos los aprendizajes, ¿no? Que se adquieren si los repetimos en forma cotidiana. Educarlos en el pleno ejercicio de sus derechos, o sea, enseñarles y permitirles decir no cuando algo les desagrada. Ponerles límites, sí, pero también respetarlos cuando dicen esto no me gusta, yo no quiero esto. Hemos tenido casos de familiares que venían a buscar a los nenes, un tío, una tía, una oportunidad era una maestra que daba particular, y la nena, bueno, de pronto no quiso ir más, ni salir con ese tío o ir con esta maestra, y los padres, ¿pero por qué? ¿Cómo no vas a ir con el tío? ¿O cómo no vas a ir? No, estar atentos. Si antes estuvo teniendo una buena relación con esa persona y ahora no quiere, preguntémonos qué está pasando. Enseñarles a que su cuerpo es suyo y que nadie tiene derecho a tocarlo. Esto, repetirlo y repetirlo y repetirlo. Yo antes, cuando les hablaba de las caricias, no me acuerdo si les dije que... sí. También, según el contexto, ¿no? Enseñarles de chiquito que si, por ejemplo, ellos van al médico y, por supuesto, con la mamá, y el médico le dice que se saque la ropa, y está bien porque lo tiene que revisar, o la tiene que revisar. Pero que si otra persona, que no es el médico y que no está mamá presente, le pide que saque la ropa, le debe decir que no. Le debe decir que no y pedirle ayuda a mamá. Y esa es otra cosa muy importante. Ejercitarlos en el derecho a decir no. Porque si ellos, cuando algo no les gusta o no están de acuerdo, saben defenderse y decir no, es muy probable que cuando alguien quiera abusar sobre ella, pueda decirle no. O sea, por eso nosotros insistimos. ¿Cómo prevenir el abuso? Informando a toda la comunidad, en todas las escuelas, haciendo que se aplique la ESI en todas las escuelas y enseñarles a los chicos de esta manera. Enseñarles a que deben cuidar su cuerpo, que deben expresar sus sentimientos, que si hay algo que los molesta, pedir ayuda, pero hablarlo. Esa es la única manera que se puede prevenir el abuso. Si ha ocurrido el abuso sexual, decirles que no tienen la culpa, ¿no? Lo que decíamos antes, porque hay un grado de culpabilidad muy importante que los invade. Hay que creer en los niños cuando hablan de estos temas, protegerlos y quererlos. Y ahora sí hemos terminado.